Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast La existencia está en las letras. Mi nombre es Andrés y junto a Matías Hola, muy buen día. nos agrada volver a hablarles de libros, historias y personajes que de una u otra forma se han vuelto valiosos en nuestras vidas. El día de hoy, un jueves 8 de diciembre, hablaremos de la obra de una mujer chilena que plantea en primera instancia problemáticas sociales, pero que dan pie a la razón de este podcast: reflexionar sobre el propósito y la existencia. Dicho esto y sin más preámbulo, toma un café o una rica bebida y ponte cómoda o cómodo, porque eso estará muy interesante. El nombre del libro en cuestión es La última niebla, de la autora María Luisa Bombal. Andrés, tú fuiste quien me recomendó el libro y tengo entendido que te gusta Bombal, así que algo que nos puedas decir sobre la autora. La verdad es que sí. De hecho, Bombal es mi autora chilena favorita. Ella nació en Viña del Mar y desde pequeña estuvo en contacto con la literatura gracias a su madre, dado que ella le leía diferentes cuentos de autores nórdicos o del norte de Europa en su mayoría. Ella, aún siendo niña, se muda a Francia debido a la muerte de su padre, donde estudia letras para después de un tiempo regresar a Chile en 1931, donde con 20 años conoce a su primer amor. Sin embargo, este amor termina siendo frustrado, ya que aquel hombre era casado y a pesar de estar separado de su esposa, seguía en esa época siendo mal visto que tuviera una relación con otra muchacha. Producto de este amor frustrado, María Luisa viaja ese mismo año a Argentina, escribiendo allí sus primeras obras. Sobre La última niebla, la obra en cuestión fue una novela publicada en 1934 en Argentina y después se volvió a publicar en el 1941 en Chile. ¿Qué decir sobre esta obra? Que presenta una fuerte base autobiográfica, ya que la misma autora en diferentes entrevistas en su momento declaró que sirvió de fuente de inspiración justamente este mismo frustrado para la realización de dicha obra. Y bueno, que también se sirve respecto a los recursos estilísticos que utiliza, en su mayoría, del realismo y el surrealismo. Ya para ir entrando en materia, es necesario que nos acerquemos superficialmente a la visión de mundo que rondaba durante el estreno de La última niebla. La publicación data de 1931, como comentaba Andrés, fecha en la que se vivía, tanto a nivel social como político, un auge de nuevas reformas y planteamientos para el humano. Por un lado, movimientos revolucionarios como por ejemplo del estudiantado o el campesinado. Por otra parte, tensiones y pugnas entre bandos políticos en busca del poder. Tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica se vivían periodos de cambios y búsqueda de nuevos planteamientos. Cabe destacar que la literatura funcionó dentro de este proceso de cambio con un sentido más representativo, donde se le daba cabida a lo real dentro de las obras de la época con diferentes grados de ficcionalización. Es decir, en este momento primaba lo que conocemos hoy como realismo. Gran parte de esta producción literaria estaba dominada en su mayoría por autores masculinos, lo que es una clara consecuencia del sistema sociocultural del tiempo. Y bueno, lo que provocó en su mayoría el desarrollo de más intelectuales hombres que mujeres. Y no tan solo la promoción del desarrollo del hombre, sino que también la permisión de subordinación femenina al mandato masculino, lo cual indiscutiblemente es deplorable. Tan solo considerar que, para la fecha, la mujer aún no podía ejercer su voto en las elecciones presidenciales hasta el año 1949. En este sentido, para Bombal no debe haber sido nada fácil obtener un puesto entre los artistas de renombre, sobre todo pensando en los prejuicios que existían en torno a la crítica social que pudiese generar una autora femenina. Y ya para ir dando cuenta del sentido que María Luisa impregnaba sus obras, yo creo que es necesario contar a grandes rasgos de qué trata la novela La última niebla. Así que te doy el paso, Matías, para que nos detalles brevemente en qué consistía esta obra.
El relato se desarrolla dentro del ensueño de la protagonista, de quien nunca se revela el nombre. El deseo de la llegada del amante soñado motiva y perfila el sentido de sus días. Bajo este deseo concilia matrimonio con su primo, Daniel, relación que es forzada bajo diferentes circunstancias. Por un lado, la protagonista cumple la única opción que tiene de vivir una vida hipotéticamente más libre, sin importarle el desamor existente en su relación, mientras que Daniel sufre a puertas cerradas la pérdida de su ex esposa, por lo cual intenta reemplazar su vacío con su prima, la protagonista. Ya en ese punto es que el resto de situaciones, digamos, amorosas entre la pareja no llegan a buen puerto, ¿no? Claramente, por lo que la protagonista busca e idealiza en ciertas apariciones la llegada de un amante que cumple todos aquellos deseos ansiados hacía tiempo. A partir de estas problemáticas, la trama va construyéndose a través de la propia reflexión de la protagonista y la exteriorización de sus sentimientos. Yo creo que tenemos una idea más contextualizada de la obra. Podemos establecer un vínculo entre la temática que venimos tratando y la novela de María Luisa. Tradicionalmente se ha catalogado a la obra de Gombal como rupturista en lo que se refiere a temáticas de género y crítica social. Y tanto yo como Matías pensamos que así es. Sin duda es el aspecto más innato en La Última Niebla. Pero nosotros queremos vincularla además con la corriente filosófica existencialista. Así que Matías, si nos podrías hacer el favor de decir a qué me refiero con esta corriente. Específicamente, dicha corriente es un movimiento filosófico abordado principalmente durante el siglo XIX y siglo XX por exponentes como Heidegger y Sartre, enfocados en el análisis y la reflexión de la existencia humana y la búsqueda de su propósito. Ustedes se podrán preguntar, ¿cómo se relaciona esto con la novela? Bueno, para nosotros la protagonista de la historia trata de justificar sus actos en la búsqueda de un propósito, un porqué a su existencia, la cual en un principio trata de marcar en el papel de una buena esposa, pero que, insatisfecha, comienza a fantasear con aquello que no debería anhelar, naciendo así el conflicto. Un conflicto entre la construcción de una identidad y razón y entre roles impuestos socialmente. Lo que la angustia frente al vacío que le produce este conflicto se hace presente cada vez que se manifiesta la niebla. Y por ello creemos que es posible aplicarle una mirada más filosófica a la lectura de la obra de Gombal. La Última Niebla es una obra que guarda problemáticas sociales que, además de responder al contexto en el que fue escrita, de una u otra forma han persistido hasta la actualidad. Pero más allá de eso, que no deja de ser importante, también puede leerse con un lente existencialista. En tanto entendemos que nuestra protagonista fundamenta su propósito vital en cumplir un rol asignado por la sociedad, originando así situaciones de conflicto y confusión, donde la niebla siempre está presente. Así que, si te interesan temáticas como la búsqueda de propósito o la necesidad de cumplir expectativas para sentirse suficiente, deberías darle la oportunidad, aunque la temática de género no sea la tuya. Bien, dicho esto, damos por terminado el podcast de hoy. Encantados de haber reflexionado un poco sobre una obra tan excepcional como su autora, además de satisfacer un poquito esa angustia existencialista que todos llevamos dentro. Esto ha sido La existencia está en las letras y hasta una próxima oportunidad.